Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Y si te dijera que uno de los milagros más famosos de Jesús es matemáticamente imposible, no metafóricamente imposible, no espiritualmente misterioso, literalmente, físicamente, matemáticamente imposible, según todas las leyes conocidas de la realidad. 5 panes, 2 pescados, 5,000 hombres. Y la Biblia dice que todos comieron, se saciaron y sobraron 12 canastas. Pero aquí está el problema que nadie menciona en la iglesia. Un pan antiguo del primer siglo alimentaba a 4 personas como máximo. 5 panes alimentarían a 20 personas, tal vez 25 si las porciones son pequeñas, pero Jesús no alimentó a 20 personas, alimentó a 5,000 hombres. Y cuando cuentas las mujeres y los niños, estamos hablando de al menos 15,000 personas, tal vez 20,000. Entonces hagamos la matemática. 5 panes divididos entre 15,000 personas. Eso es un pedazo de pan del tamaño de tu uña para cada persona. Ni siquiera es una migaja, es invisible. ¿Cómo comieron? ¿Cómo se saciaron? ¿Y cómo sobraron 12 canastas llenas? La respuesta que voy a revelarte no solo explica el milagro, revela algo sobre Dios que va a cambiar completamente tu manera de orar. Pero antes de mostrarte los números que no cuadran, necesitas entender algo crucial sobre cómo funcionaba la comida en el mundo antiguo. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender la magnitud de este milagro, tenemos que entender primero qué era un pan en el siglo I. No era lo que compras en el supermercado hoy. No era una barra francesa larga. No era pan de molde empaquetado. Un pan judío, típico del tiempo de Jesús, era lo que llamaban lechem, una hogaza redonda plana de aproximadamente 25 a 30 centímetros de diámetro y 3 a 4 centímetros de grosor. Estaba hecho de cebada para los pobres o trigo para los ricos. El pan de cebada era más barato, más denso, menos sabroso. Este pan se cocinaba en hornos de piedra o sobre piedras calientes. Una familia típica horneaba pan fresco cada día porque no había refrigeración. El pan de ayer se ponía duro. El pan de hace 3 días era básicamente una piedra. Ahora, ¿cuántas personas podía alimentar un pan? Los registros históricos y arqueológicos nos dan información precisa. Un lechem estándar, cuando se partía en porciones razonables, alimentaba entre 4 y 6 personas en una comida. Si las porciones eran generosas, 3 personas. Si eran muy pequeñas, tal vez 8 personas pasarían hambre, pero técnicamente habrían comido. Entonces tomemos el número más optimista. Un pan alimenta a 8 personas con porciones minúsculas. 5 panes alimentarían a 40 personas. Tal vez 50 si todos comen muy poco. Pero Jesús no alimentó a 50 personas. Y aquí es donde los números empiezan a volverse absolutamente locos. Los 4 evangelios registran este milagro. Mateo, capítulo 14. Marcos, capítulo 6. Lucas, capítulo 9. Juan, capítulo 6. Todos concuerdan en un detalle específico. 5,000 hombres comieron. Ahora escucha cuidadosamente esa palabra. Hombres, no personas. Hombres. En griego, la palabra usada es andres, que significa específicamente varones adultos.
No es antropoi, que significa seres humanos en general. Mateo capítulo 14, versículo 21, es explícito. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños. Déjame repetir eso porque es crucial. Sin contar las mujeres y los niños. En la cultura judía del primer siglo, las familias eran grandes. El promedio era 5 a 7 miembros por familia. Un hombre casado. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Welcome to our ugly home. Reddit is back for a historically hideous season. It's our 100th ugly house. This place is mayhem. That is impressive. And if these walls could talk, Do you cry a lot? I do. they'd have a lot to say. What in God's name is this pit? Don't get too close. You know, if you see the show, I'm scared of cat. Ugliest House in America, season premiere, Wednesday at 8 on HGTV. Típicamente tenía una esposa y 3 a 5 hijos, y en eventos públicos como este, las familias viajaban juntas. Los demógrafos que estudian poblaciones antiguas estiman que si había 5,000 hombres adultos presentes, y la mayoría estaban con sus familias, estaríamos hablando de aproximadamente 10,000 a 15,000 mujeres y niños adicionales. Entonces, el número real no es 5,000, es entre 15,000 y 20,000 personas. Ahora viene la parte donde la matemática se vuelve completamente imposible. 5 panes. En el mejor escenario, alimentan a 40 personas generosamente, tal vez 50 personas con porciones pequeñas. Pero necesitamos alimentar a 15,000 personas como mínimo, tal vez 20,000. Hagamos el cálculo. 15,000 personas divididas por 5 panes, igual 3,000 personas por pan. Un pan que normalmente alimenta a 4 personas, de repente tiene que alimentar a 3,000 personas. Eso es 750 veces más que su capacidad normal. Si partes ese pan en 3,000 pedazos, cada pedazo mediría aproximadamente 1 milímetro cuadrado. Eso no es comida. Eso es polvo. Eso es invisible. Ni siquiera podrías sostenerlo entre tus dedos sin que se desintegre. Y recuerda, la Biblia no dice que cada persona recibió una migaja microscópica. Dice que comieron y se saciaron. Juan capítulo 6. Versículo 12 dice que después de que todos se saciaron, Jesús dijo, «Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». ¿Cómo sobró algo si ni siquiera había suficiente para empezar? Pero espera, porque hay otro problema que hace esto aún más imposible. No eran solo 5 panes, eran 2 pescados también. Pero los pescados hacen el problema peor, no mejor. Los pescados del mar de Galilea que los discípulos habrían tenido eran probablemente tilapias o sardinas. Los pescados pequeños, del tamaño de tu mano, alimentaban a una persona. Los pescados medianos alimentaban a 2 o 3 personas. 2 pescados, en el mejor caso, alimentan a 6 personas. Entonces, nuestro inventario total es 5 panes más 2 pescados, igual comida suficiente para aproximadamente 50 personas, siendo extremadamente optimistas. Necesitan alimentar a 15,000 a 20,000 personas. La brecha entre lo que tienen y lo que necesitan es 300 veces mayor. Es como intentar llenar una piscina olímpica con un vaso de agua. Y aquí viene el detalle que la mayoría de los predicadores nunca mencionan, porque hace el milagro aún más incomprensible. Aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. Este milagro no sucedió en un banquete preparado. Sucedió en un lugar desierto, al final del día, con una multitud hambrienta que había estado todo el día escuchando a Jesús.
Marcos capítulo 6, versículos 35 al 36 dice: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los discípulos querían que Jesús despidiera a la multitud, porque era tarde, el lugar era remoto, y la gente necesitaba ir a comprar comida antes de que oscureciera. Las aldeas cercanas probablemente tenían poblaciones de 200 a 500 personas. No tenían capacidad para alimentar súbitamente a 15,000 personas extra. Pero Jesús respondió algo que debe haber sonado completamente loco: «Dadles vosotros de comer». Los discípulos hicieron el cálculo inmediatamente. Juan capítulo 6, versículo 7, registra que Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el salario de un día completo de trabajo. 200 denarios eran más de 6 meses de salario para un trabajador promedio. Felipe estaba diciendo: incluso si tuviéramos el equivalente a 6 meses de salario, no sería suficiente para darle a cada persona ni siquiera un bocado. Y tenían razón. Con 200 denarios podían comprar tal vez 400 a 500 panes. Eso alimentaría a 2,000 a 3,000 personas generosamente, o 4,000 personas con porciones pequeñas. Todavía faltarían alimentar a 11,000 personas como mínimo. Entonces, cuando Andrés encuentra al niño con 5 panes y 2 pescados, Juan, capítulo 6, versículo 9, registra que Andrés mismo dice: «¿Pero de qué sirven para tantos?». Andrés tenía razón. Matemáticamente no servían para nada. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie espera. Jesús tomó los 5 panes, los partió y empezó a distribuir. Y aquí está el detalle que hace que los escépticos digan que esto es imposible y los creyentes digan que esto es completamente sobrenatural. La comida nunca se acabó. Los discípulos seguían sirviendo y sirviendo y sirviendo. Cada vez que regresaban a Jesús, Él tenía más pan, más pescado, como si los 5 panes originales fueran una fuente infinita que nunca se agotaba. Marcos capítulo 6, versículo 42 dice: «Y comieron todos, y se saciaron». No dice que comieron un poco y quedaron con hambre. No dice que racionaron pequeñas porciones. Dice que todos comieron, y todos se saciaron. Se llenaron, quedaron satisfechos, y luego viene la línea que hace que todo esto sea aún más imposible. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los peces. Empezaron con 5 panes. Alimentaron a 15,000 a 20,000 personas hasta que todos quedaron satisfechos. Y terminaron con más comida de la que tenían al principio. 12 cestas llenas, una por cada discípulo. Más comida que los 5 panes originales. ¿Cómo es esto posible? Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido, de manera que va a cambiar tu manera de entender los milagros. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué estaba pasando realmente? La respuesta te va a revelar algo sobre la naturaleza de Dios que la mayoría de los cristianos nunca entienden. Primera revelación. Este no era un truco, era una creación. Jesús no estaba haciendo que 5 panes parecieran más de lo que eran. No estaba creando una ilusión. Estaba literalmente creando materia de la nada. Estaba multiplicando átomos. Estaba generando moléculas de carbohidratos, proteínas, grasas que no existían un segundo antes. Esto es creación ex nihilo. Creación de la nada, el mismo poder que usó en Génesis capítulo 1 cuando dijo: «Sea la luz», y fue la luz. El Dios que habló y el universo apareció es el mismo Dios que tomó 5 panes y alimentó a 20,000 personas. Segunda revelación. La multiplicación no sucedió en las manos de Jesús. Sucedió
en las manos de los discípulos. Lee cuidadosamente Marcos capítulo 6, versículos 41 y 42. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Jesús partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos los distribuyeron a la multitud, y mientras distribuían, la comida se multiplicaba en sus manos. Cada vez que un discípulo alcanzaba su canasta, había más pan. No se estaba acabando. Se estaba multiplicando continuamente mientras servían. Esto significa que los discípulos fueron testigos de creación activa sucediendo en tiempo real, en sus propias manos. Pero hay algo aún más profundo aquí. Tercera revelación. Jesús deliberadamente comenzó con insuficiencia para demostrar un principio. Él pudo haber creado toda la comida instantáneamente de la nada. Pudo haber hecho aparecer 500 panes ya preparados. Pero no lo hizo. Comenzó con los 5 panes y 2 pescados que el niño tenía. ¿Por qué? Porque quería enseñar que Dios toma lo poco que tienes y lo multiplica más allá de lo que puedes imaginar. El niño no tenía mucho. 5 panes de cebada, el pan de los pobres, y 2 pescados pequeños. Probablemente era su almuerzo familiar. Era inadecuado para la necesidad. Era insuficiente, insignificante, demasiado pequeño. Pero cuando se lo entregó a Jesús, lo poco se volvió más que suficiente. Cuarta revelación. Las 12 cestas de sobras no fueron accidente, fueron intencionales. ¿Por qué 12 cestas específicamente? Porque había 12 discípulos. Cada discípulo recibió una canasta llena de sobras. Los mismos discípulos que al principio dijeron, no tenemos suficiente, terminaron cargando más comida de la que necesitaban. Dios no solo proveyó suficiente, proveyó abundancia con sobras. Esto es típico de cómo Dios opera. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quinta revelación. Este milagro está conectado con la identidad mesiánica de Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios alimentó a Israel en el desierto con maná durante 40 años. Éxodo capítulo 16. Maná que aparecía cada mañana, suficiente para 2 millones de personas durante 40 años. Jesús está haciendo lo mismo. Está mostrando que Él es el nuevo Moisés, es el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Después de este milagro, Jesús declara, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre». El milagro físico era una señal del milagro espiritual. Así como 5 panes alimentaron a 20,000 cuerpos, Jesús, como el pan de vida, puede satisfacer a millones de almas. Pero lo que viene ahora es la aplicación que va a cambiar tu vida hoy. Déjame mostrarte cómo la historia valida este evento de maneras sorprendentes. Validación de testigos múltiples. Este es el único milagro registrado en los 4 evangelios, además de la resurrección. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos lo incluyen. Eso significa que había tantos testigos oculares que este evento era imposible de negar o ignorar. Validación arqueológica. En 2014, arqueólogos excavando en Tabja, en la costa noroeste del Mar de Galilea, encontraron restos de una iglesia bizantina del siglo IV construida específicamente para conmemorar el lugar donde tradicionalmente se cree que sucedió este milagro. Esto muestra que la tradición de este evento estaba tan establecida que construyeron un monumento apenas 300 años después. Validación demográfica. Los estudios de población antigua confirman que una multitud de 15,000 a 20,000 personas era plausible en Galilea.
especialmente durante festivales. La región tenía ciudades como Capernaum, con poblaciones de 1.500 personas, Betsaida con 1.000 personas, Corazín similar. Una enseñanza al aire libre podía atraer fácilmente a habitantes de múltiples pueblos. Validación del texto. El detalle de las 12 cestas, usando un término griego específico, kopinos, que se refiere a canastas de mimbre que los judíos usaban para llevar comida kosher, muestra autenticidad. Un falsificador posterior no habría conocido ese detalle cultural específico. Validación del comportamiento de la multitud. Juan capítulo 6, versículo 14. Dice que después del milagro, la gente dijo, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Y el versículo 15 dice que querían tomarlo por fuerza para hacerlo rey. Esto es exactamente como una multitud del primer siglo habría reaccionado a alguien que podía crear comida infinita. En un mundo donde el hambre era común, quien controla la comida controla el poder. ¿No te da escalofríos? Este evento tiene todos los marcadores de un testimonio histórico real, no de un mito inventado. Pero lo que viene ahora te va a partir el corazón, porque esta historia no es solo sobre panes y peces. Al final, la historia de los 5 panes no es sobre matemática imposible. Es sobre un Dios que se especializa en tomar lo poco que tienes y multiplicarlo más allá de tu imaginación. Porque aquí está la verdad que rompe esquemas. Dios no necesita que tengas suficiente, solo necesita que le des lo que tienes. Ese niño no tenía suficiente. 5 panes de cebada, el pan de los pobres, y 2 pescados pequeños. Probablemente era todo lo que su familia tenía para ese día. Y estoy seguro que cuando su mamá le dijo, «Hijo, lleva esto para el camino», él no pensó, «Voy a alimentar a 20,000 personas hoy». Pero cuando entregó lo poco que tenía, Jesús lo multiplicó más allá de toda lógica. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo suficiente para darlo, no tengo suficiente dinero para diezmar, no tengo suficiente tiempo para servir, no tengo suficientes talentos para hacer diferencia, no tengo suficiente educación, no tengo suficiente experiencia? Y Dios está diciendo, no te estoy pidiendo suficiente, te estoy pidiendo lo que tienes. Porque cuando pones lo poco que tienes en las manos de Jesús, Él tiene una costumbre de hacer lo matemáticamente imposible. Piénsalo. 5 panes no debían alimentar a 5,000, pero lo hicieron. 2 pescados no debían saciar a 20,000, pero lo hicieron. Tus recursos limitados no deberían ser suficientes para cumplir el llamado de Dios en tu vida, pero cuando los entregas, Él los multiplica. Y aquí está la parte más hermosa que la mayoría pasa por alto. Las 12 cestas de sobras fueron para los discípulos. Los mismos que dijeron, no tenemos suficiente, terminaron con más de lo que necesitaban. Cuando sirves a Dios con lo poco que tienes, Él no solo provee suficiente para la necesidad, te devuelve más de lo que diste. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8 dice, «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». No solo suficiente, abundancia, sobras, más de lo que necesitas. Momento de pico 3. Ideal para anuncio 13:15c. Así que hoy te hago la pregunta, ¿qué 5 panes estás reteniendo porque piensas que no son suficientes? Es tu tiempo, tu dinero, tu talento, tu testimonio, tu casa, tu vehículo, tu educación. Lo que sea que tengas, aunque parezca inadecuado, aunque parezca insuficiente, aunque la matemática diga que no es suficiente, pónselo en las manos de Jesús. Porque el Dios que alimentó a 20,000 personas con el almuerzo de un niño puede tomar tu poco y multiplicarlo más allá de lo que puedes imaginar. Y cuando lo hagas, prepárate, porque vas a terminar con más de lo que empezaste. Ahora te toca a ti.
Comenta qué 5 panes tienes hoy que parecen insuficientes, pero que vas a entregarle a Dios de todos modos. Puede ser: mis 5 panes son mi tiempo limitado, o mis 5 panes son mi pequeño testimonio, o mis 5 panes son el 10% que gano, lo que sea que Dios está tocando en tu corazón ahora mismo. Comparte este video con alguien que siente que lo que tiene no es suficiente para hacer diferencia. Necesitan saber que Dios se especializa en multiplicar lo poco. Y suscríbete, porque cada semana descubrimos secretos ocultos de la Biblia que cambiarán tu vida. Recuerda, 5 panes no eran suficientes, pero en las manos de Jesús alimentaron a 20,000 y sobraron 12 canastas. Lo que tienes no es suficiente, pero en las manos de Jesús será más que suficiente. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.